Hay una alta dependencia de lo que decide Estados Unidos. Simple. Y nosotros, ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro, lo dijo Diosdado Cabello, lo ha dicho todos los dirigentes. Vamos a elecciones con ellos o sin ellos. Una cosa, Supercable, y yo quiero hacer una pregunta, es más, de hecho, esto lo quiero llevar a la constituyente. Yo soy constituyente y ahorita sí voy a hablar como constituyente. Supercable le quitó el sonido desde que comenzó el programa. Igual lo ha hecho con Diosdado, con el Mazo, igual lo ha hecho con ZK. Cada vez que hay un tema que es delicadito para los sectores fascistas, nos quitan el audio. Yo quisiera saber, y esto lo quisiera hacer yo como pregunta, ¿no?, a la constituyente, si una cablera de esta, Supercable, Intercable, que después no me manden una cartica diciendo que fue por problemas técnicos, nada de eso. Pero yo quisiera saber si una cablera de esta, y hago un llamado a Conatel, si una cablera de esta no demuestra con pruebas que tuvo una avería o de una falla técnica, si nosotros podemos no solamente multar, sino que yo creo que ya es hora de hacer un movimiento de usuarios que demande, no solamente por el mal servicio, sino por estar silenciando la opinión del Estado. Y es la opinión del Estado, la opinión de los opinadores que estamos con la revolución bolivariana. Fíjate que, Mario, Valle Cochi y Santa Rosalía tiene 4 meses sin señal de Supercable. Sin señal de Supercable, 4 bueno, meses. sin señal de BTV. 4 meses, Pues no, te apuesto todo, que tiene totalmente, todo. de Bueno, todo. 4 meses. Yo hoy estoy haciendo una propuesta. Creo que podemos hacer una especie de comisión de usuarios, que no solamente dirigirnos a Conatel, sino demandar a estas cableras primero por el mal servicio, segundo por silenciar lo que es la opinión de nosotros como comunicadores populares y del Estado, porque no es solamente a los programas que le hacen daño, y ellos lo saben, sino también silencian al presidente de la República. Yo creo que ya es hora. ¿Está bien? Bien, vamos a continuar. Sí, yo tenía dos elementos que se habían quedado en el corte, que es que el candidato, digamos, hay elementos de política interna que también son fundamentales para cómo se va a desarrollar el tablero geopolítico con respecto a Venezuela este año. Es que el candidato de Uribe, Iván Duque, y bueno, Uribe básicamente ha asumido la vocería y la propaganda de este candidato, dice que en función del tema del corredor humanitario, que los 316 millones de dólares que envía la ONU para fiscalizar los cultivos ilícitos sean utilizados para instrumentar este canal humanitario. Es decir, el jefe político del paramilitarismo histórico de Colombia está planteando que esta ayuda no sea para vigilar los cultivos, sino para instrumentar este canal humanitario. Y otro elemento que Frank Mora, subsecretario de Defensa de los Estados Unidos durante la administración Obama, fue el primero que dijo que posiblemente Rusia, de acuerdo a la globalización de este expediente, de Rusia como interventor global de procesos electorales, estaría interviniendo en las elecciones colombianas. Incluso se generó un comando militar digital para, digamos, generar ciberseguridad con respecto a un posible ataque cibernético por hacker ruso. Y algunos medios colombianos han venido perfilando el fake news y la opinión de que Maduro sería parte de esa estrategia de Putin y que también vincularía a México, incluso López Obrador. Han surgido algunas campañas de propaganda que intentan vincular pintas del PSUV en Caracas, apoyando a López Obrador. Y digamos que eso también tiene un trasfondo narrativo que también es importante visualizar, que no solamente el tema venezolano y que, digamos, también se encubre mucho, todo lo que dice Tillerson ahí es, digamos, la neolengua de encubrir los efectos negativos que ha tenido la campaña de bloqueo financiero, que está afectando no solamente a PDVSA directamente como empresa matriz de la economía venezolana, sino que está afectando la alimentación, la salud de la población. En este sentido, digamos, también ese eje narrativo ha tratado de vincular a Venezuela con
Hezbollah, ha tratado de vincular a Venezuela con la hostilidad de Rusia y de China, y eso también, que ha sido verbalizado por algunos actores como Luis Almagro y otras voces extremistas de los Estados Unidos que son artífices de las sanciones, como Marco Rubio y otros senadores del sur de la Florida, de buscar, digamos, una respuesta regional hacia Venezuela, porque no es el tema de Venezuela, sino el tema de Latinoamérica. El país como supuesto peligro a la región. Y ahí vemos, digamos, la finalidad del Grupo de Lima en su constitución, y también la gira de Tillerson tratando de arrastrar la mayor cantidad de apoyo en meterle presión a la mesa de diálogo a los sectores de oposición para que no vayan al escenario presidencial, y luego, digamos, tratar de posibilitar el escenario de un embargo petrolero. Sin embargo, y con eso quería cerrar este punto, que eso también, digamos, puede tener efectos contraproducentes. Recordarás que cuando se dijo por primera vez la cuestión del embargo, salió la Asociación de Fabricantes de Combustibles y Refinadores en Estados Unidos pidiéndole a Trump en una carta pública que no hiciera el embargo porque sus refinerías están adaptadas a crudo venezolano. Correcto. Entonces, si van a traer el crudo de Canadá, tendrían que mezclar transporte marítimo y ferroviario, que aumentaría los costos sensiblemente. Entonces dijo, cónchale, no te tires esa medida porque, digamos, vamos a salir nosotros afectados. Pero suponiendo que se la tire, se tiran el embargo y otros países de la región apoyan esa política. Los 200.000 barriles que más o menos se están enviando a los Estados Unidos pueden ser recolocados en 90 días en mercados asiáticos. Fácil. Algunos diluyentes y aditivos que se están importando para la producción del mercado interno pueden ser sustituidos por el mercado asiático, por el mercado del Caribe o por otros países del OPEP. Y que además, digamos que el embargo busca cerrar ese capítulo de agresiones financieras, no solamente va a exponer a mayores costos políticos de la oposición venezolana, porque están reconocidos como operadores de los Estados Unidos, y todos los efectos que va a traer el embargo, que lo vamos a sentir en caso de que llegue a ser en los precios, lo vamos a sentir en escasez de ciertos rubros, va a ser endilgado a la oposición venezolana. Entonces, digamos, creo que también ahí hay una especie de paradoja en cuál va a ser el próximo paso a tomar, toda vez que también muchos países de la región han dicho que, bueno, que una intervención militar no puede ser aceptada, incluso gobiernos que son también reconocidos de derecha. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. A ninguno de ellos le conviene una intervención militar en Venezuela, porque sería lo próximo que harían con ellos. Vamos a empezar por ahí. Segundo, la fuerza del fascismo, pues nosotros tuvimos un retroceso, y es verdad, y hay que aceptarlo. Tuvimos un retroceso con la caída de Cristina, con la caída de Cristina fue por vía de elecciones. Y hay una división allí de la derecha interna, que es también la que afectó. Con el caso de Brasil, no cae por elecciones, cae por un golpe de Estado. Igual que Fernando Lugo, Amparo. Igual que Lugo, igual que Honduras ahora mismo, que hay un fraude montado. Es decir, ¿con qué nos estamos encontrando nosotros? Con una Latinoamérica a la que el fascismo no le ha podido meter la mano completa. Y todos los mecanismos que ha utilizado para poder hacerse del poder son mecanismos todos ilegales. A excepción, repito, de las elecciones en Argentina, que obviamente en el momento en que porque hay algo que no pueden ocultar, Willy, que es los paquetazos que vienen inherentes a la toma de poder por parte de la derecha. Correcto. La obediencia al Fondo Monetario, la obediencia al Banco Monetario, al Banco Mundial. Vamos a ir un momento a prensa y ya. Los embajadores y cancilleres. Dame audio. Un documento que se le entregó, un documento que recoge todas las discusiones que se dieron tendente a llegar a un acuerdo, se le entregó a las partes y tenemos un compás de espera hasta mañana a las 10:30 de la mañana para recibir las observaciones que hará especialmente la oposición, que ha pedido tiempo para conocerlo. Mañana a las 10 lo recibiremos y entonces discutiremos las recomendaciones que puedan hacerse. Por su parte, los voceros del gobierno y de la oposición quieren dar una declaración esta noche y, como la vez anterior, lo harán en la parte de afuera. Así que muchas gracias y hasta mañana. Voy.
Bien, declaraciones del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, a propósito de todo este contexto de la mesa de diálogo por la paz. Esto fue hace pocos minutos en vivo y directo desde República Dominicana. Hay que destacar, allá se encuentra nuestro compañero Boris Castellano, que en cualquier momento de seguro nos estará ofreciendo más detalles. Lo que pudimos captar precisamente es que habrá un compás de espera hasta mañana a las 10 de la mañana para restablecer, entendemos, nuevos detalles a propósito de este tema. Hay más imágenes que en cualquier momento estaremos enviando y por supuesto nosotros invitándolos a ustedes que estén en sintonía de Venezolana de Televisión. Destacamos nuevamente que esta ha sido una jornada bastante intensa, bastante interesante en el marco de este debate de opiniones que hay allí en República Dominicana, las delegaciones de Venezuela, países observadores, la delegación incluso de la oposición venezolana están estableciendo sus diferentes contextos, sus diferentes planteamientos para buscar precisamente ese planteamiento definitivo que va a arrojar esta mesa de diálogo por la paz. Allí ven ustedes lo que ocurre en este momento en República Dominicana. Repetimos, esto es en vivo. Son las 11 de la noche y 40 minutos y por supuesto todos los detalles usted los sabrá a través de Venezolana de Televisión. Reiteramos, el presidente Danilo Medina, presidente de República Dominicana, ha indicado que se abre un espacio, un compás de espera, así mismo, literalmente hablando, un compás de espera para mañana a las 10 de la mañana, pero vamos con nuestro compañero Boris Castellano, que nos tiene detalles al respecto. Adelante, Boris, te escuchamos. Así es, como tú bien lo has dicho, en los estudios se abre entonces esta espera aproximadamente de 10 horas, en las cuales la oposición venezolana va a revisar el documento producto de la jornada del día de hoy y se sabrá el día entonces de mañana si se firmará o no el documento definitivo del diálogo acá en República Dominicana. Es importante destacar a las personas que nos sintonizan a esta hora que se espera que en pocos minutos a nuestras espaldas se produzca la declaración final por parte de la oposición y del gobierno, donde van a explicar a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en la mesa de diálogo el día de hoy y si se va o no se va a firmar el documento definitivo del acuerdo. Es importante destacar que los elementos que han prolongado hasta esta hora el debate que se está realizando vienen precisamente de lo que ha sido la diferencia de posturas en el seno de la oposición sobre el tema del documento final que podría ser firmado, ya que algunos tienen posiciones encontradas que están tratando de ser conciliadas en el seno de la oposición venezolana. Por otra parte, por la parte, valga la redundancia, del gobierno nacional, sí se ha dado una posición un poco más clara en el sentido de la disposición de firmar inmediatamente el documento en caso de que la oposición así lo desee. Motivo por el cual vamos a esperar entonces con atención lo que van a ser las declaraciones de Jorge Rodríguez y Julio Borges, quienes dieron comentarios completamente antagónicos sobre si se firmará o no este documento. Es importante a las personas que nos sintonizan a esta hora destacar que la posibilidad del cronograma electoral está contenido en el seno del documento que está siendo acordado entre oposición y gobierno. También el tema de las garantías electorales y otros temas de política nacional bastante relevantes, como es el tema del reconocimiento de la Asamblea Constituyente, la regularización de la Asamblea Nacional, también la situación de la propuesta polémica hecha por la oposición de un canal humanitario, que es una extensión de lo que ha sido la propuesta hecha por el gobierno de Washington de llevar ayuda humanitaria a Venezuela, algo que obviamente ha sido rechazado a la luz de lo que podría implicar esto para la estabilidad de Venezuela y sobre todo tomando en cuenta lo que han sido los precedentes de otras intervenciones humanitarias que han terminado con saldos bastante cuestionables. En todo caso, vamos a quedarnos acá junto a ustedes para llevarles en pocos minutos lo que va a ser la declaración que van a ofrecer tanto la parte de la oposición como la parte del gobierno en esta discusión de la mesa de diálogo que se viene realizando en República Dominicana. Sobre el tema de las declaraciones dadas por Julio Borges, tanto la semana pasada como esta semana, es importante poner en perspectiva lo que es la situación de la oposición y también lo que ha sido la evolución de otros señalamientos polémicos que han hecho en el pasado. Podemos remitirnos exactamente al mes de septiembre, cuando se inició precisamente la mesa de diálogo en República Dominicana y la oposición mantenía el discurso de que no se estaba dialogando, algo que a la postre, y los hechos así lo demostraron, terminó
corroborándose como falso. Obviamente, tomando en cuenta este precedente, esto nos podría servir como un patrón de análisis para establecer por qué Julio Borges hizo este comentario y también de la situación que atraviesa la oposición venezolana, que obviamente es complicada, ya que recordemos que aunque se habla de la oposición venezolana, lo cierto del caso es que existe una gran cantidad de partidos, movimientos y grupos que no siempre tienen la misma visión y que en el caso del diálogo han mostrado posiciones antagónicas, como por ejemplo el caso de María Corina Machado, que ha rechazado de plano cualquier diálogo con el gobierno, pasando por sectores que no ven la utilidad en este mecanismo y también por sectores como Acción Democrática, UNT, Movimiento Progresista, quienes sí están participando y apuestan al diálogo como una salida a la situación que vive nuestro país. Obviamente la aceptación del diálogo ha quedado refrendada en algunas encuestas realizadas en Venezuela en los últimos 3 meses, donde se ubica aproximadamente en un 77% el nivel de aceptación a esta salida, y también el tema del rechazo a la violencia, que es otro punto capital, ya que Venezuela ha propuesto este tema del diálogo entre gobierno y oposición como una forma de buscar una salida negociada y pacífica a una situación que se llevó a la calle con acciones de violencia y que generaron grandes pérdidas humanas y materiales a nuestro país. En este sentido, vamos a estar muy atentos, ya que Danilo Medina ha ofrecido esta declaración, donde entonces, les repetimos, acaba de anunciar que para mañana a las 10:30 de la mañana nuevamente se reunirá gobierno y oposición acá en la Cancillería para discutir lo que se ha acordado el día de hoy. ¿Por qué no se ha dilucidado cuáles son los puntos en los que hay y los que no hay acuerdo en el proceso de diálogo? Pues bien, esto tenemos que analizarlo también con cuidado, porque uno de los puntos claves que se ha discutido en la mesa de diálogo gobierno y oposición ha sido el tema de que nada está aprobado hasta que todo está aprobado. Y partiendo de este concepto que ha sido repetido tanto por Danilo Medina como por Jorge Rodríguez como por Julio Borges, no se puede dar a conocer cuáles son los puntos totales en los cuales existe acuerdo y cuáles son los puntos en los que no existe acuerdo, ya que se está negociando y se está dialogando sobre los 6 puntos esenciales como un solo paquete, que hasta que no se logre el 100% de acuerdo no se podrá dilucidar a ciencia cierta qué contienen cada uno de los puntos y qué contiene cada una de las iniciativas. También sobre este particular, a propósito de lo que es el contenido de lo que se está debatiendo, Jorge Rodríguez, en este caso, quien ha sido la persona y participante de la mesa que más declaraciones de prensa ha ofrecido al respecto, ha señalado que el tema electoral y de las garantías electorales ya está cubierto y que se estaría planeando una misión electoral lo más amplia posible. Esto para recoger el espectro no solamente de los militantes de la oposición, sino también de los que apoyan el gobierno, y de esta forma consensuar un mecanismo de acompañamiento a las elecciones venezolanas que pueda brindar los niveles de transparencia y de credibilidad que, dada la importancia de esta elección, se requiere. Recordemos también que otro de los elementos dinamizadores de lo que ha sido todo este proceso de diálogo, la reciente convocatoria de elecciones presidenciales. Recordemos que el pasado 18 de enero la mesa de diálogo entre gobierno y oposición tocó un punto muerto, toda vez que la oposición se negó a venir a República Dominicana, y esto ocasionó señalamientos bastante fuertes por parte de Rodríguez Zapatero, por parte de Danilo Medina y por parte de Jorge Rodríguez, quienes recalcaron muy claramente lo que era la necesidad de buscar una salida negociada a la situación que vive Venezuela. Ya en este momento están comenzando a salir en la parte posterior el presidente Danilo Medina, quien ya le declaró a los medios de comunicación, y de esta forma entonces se retira hasta el día de mañana. Es importante destacar que se abre entonces un lapso de 10 horas y 40 minutos para que nuevamente ambas partes vuelvan a la Cancillería de República Dominicana y puedan establecer entonces lo que va a ser el proceso de diálogo que continúa a esta hora. Una vez conocida la salida de Danilo Medina, es bastante probable entonces, siguiendo lo que ha sido el precedente de las reuniones de diálogo que han ocurrido en República Dominicana en los últimos 6 meses, que primero salga la oposición política, en este caso encabezada por Julio Borges, y la posición del gobierno, que estaría encabezada por Jorge Rodríguez. Obviamente, a la luz de lo que fue la polémica desatada por Julio Borges en la declaración que ofreció en la última reunión de la mesa de diálogo sobre que no habían firmado un documento con el gobierno, puede haber quizás variaciones en la vocería de la oposición a fin de ofrecer un discurso más sólido y más clarificador a los medios de comunicación de lo que se está debatiendo, tomando en cuenta que en su última intervención ante la prensa, precisamente en este podio que tenemos a nuestras espaldas, Julio Borges fue bastante
cuestionado por los periodistas que obviamente recibieron como un balde de agua fría este señalamiento de que no se había firmado un documento de preacuerdo con el gobierno venezolano, a pesar de lo que habían sido las declaraciones previas de Danilo Medina y Jorge Rodríguez, que señalaban lo contrario. En todo caso, ya ha finalizado formalmente la mesa de diálogo y faltará entonces esperar la salida de los representantes de gobierno y oposición. En esta oportunidad estamos viendo a Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, quienes ya se encuentran acercándose al podio junto a Roy Chatterton Matos, el embajador de Venezuela en República Dominicana y parte de la delegación de alto nivel. También está el canciller de Bolivia presente. Escuchamos entonces la declaración de Jorge Rodríguez. Muy buenas noches. Les agradecemos el tiempo que han estado el día de hoy aquí a la espera de lo que pasamos a referir, apegados a la verdad, como siempre hemos estado obligados. El día 31 de enero nos vimos aquí en República Dominicana y firmamos los avances para un acuerdo donde estaban contenidos todos los puntos de acuerdo entre la derecha venezolana y la República Bolivariana de Venezuela. Ahí estaban todos los puntos establecidos en los cuales ya teníamos acuerdo y faltaban 2 o 3 puntos que debían ser dilucidados en reuniones bilaterales entre la derecha venezolana y la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, intensas reuniones se realizaron en la ciudad de Caracas entre el día 31 de enero y la noche de anoche, 5 de febrero del año 2018. Incluso el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió a Caracas para facilitar, en su condición de acompañante del diálogo, facilitar el proceso de conversaciones bilaterales para llegar a un acuerdo. Ayer, en la tarde y hasta la noche, se dieron discusiones en las que participó el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y en esas discusiones se estableció ya hacia las 11 de la noche que teníamos un acuerdo definitivo. Y ese acuerdo definitivo está contenido en este documento que está aquí, que se denomina, en su última versión, Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela, Santo Domingo, República Dominicana, fechado 6 de febrero del año 2018. Aquí están contenidos todos los puntos donde había y hay acuerdo entre la derecha venezolana y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela del presidente Nicolás Maduro. Incluye un preámbulo, incluye un primer punto sobre soberanía y sanciones unilaterales contra Venezuela, incluye el punto de las garantías electorales. Señor canciller de Chile, que no está aquí, tiene a su embajador aquí y acaba de tuitear diciendo que no se estaban dando las garantías electorales, que el presidente Maduro no había dado las garantías electorales, cuando le dijimos al embajador de Chile que si él le había dado esa información a su canciller, completamente errónea, porque aquí está el punto, mire, elecciones, y dice garantías del proceso electoral, el embajador de Chile señaló que él no era quien estaba dando esa información a su canciller, sino fue él, fueron representantes de la oposición que están en permanente contacto con los cancilleres que ellos habían propuesto como amigos. Pueden preguntarles ustedes al embajador de Chile ante República Dominicana si no nos dio esa respuesta cuando le señalamos que cómo era que él estaba enviando esa información errónea, porque el punto número 2, referido a elecciones, cronograma electoral, garantías del proceso electoral. Aquí está en la primera parte, cronograma electoral y fecha electoral por definir. Pues bien, ese que era el último punto de decisión fue acordado la noche de anoche entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, y la derecha venezolana. Luego está un punto referido al fortalecimiento del Estado de Derecho Constitucional, un punto cuarto, la situación económica y social de Venezuela y las acciones que de esta mesa emanarían para coadyuvar en todo el proceso de acompañamiento al pueblo de Venezuela, un quinto punto referido a la Comisión de la Verdad,
y un sexto punto referido a la Comisión de Seguimiento y Verificación de este acuerdo. Todos estos puntos fueron debidamente acordados con la delegación de la derecha venezolana. Y varias veces conversamos vía telefónica ayer, sobre todo Luis Aquiles Moreno, representante de uno de los partidos del llamado G3 en la mesa de diálogo, y teníamos el acuerdo porque ya estaba plenamente establecido los puntos en los cuales realmente habíamos acordado. Hoy, en un acto bochornoso, una llamada telefónica proveniente de Bogotá, específicamente dirigida al señor jefe de la misión de la derecha venezolana, Julio Borges, quizás no es necesario, acuciosos periodistas como son ustedes, que recordemos que en este momento se encuentra en Bogotá el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que se ha venido regando por todos los países del cartel de Lima para anunciar acciones groseras, unilaterales, injerencistas en contra de Venezuela. Eso pasará a la historia como un acto de profundo bochorno a aquellos o a aquel que recibiendo instrucciones del extranjero o recibiendo instrucciones del procónsul imperial, pues se niega a consignar y asignar a lo que vinimos, que fue a la firma del acuerdo de convivencia democrática por Venezuela. Han pedido algunas horas, nosotros tenemos que recordar que es el presidente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, quizás del mundo entero, que más veces ha convocado al diálogo a las fuerzas de la oposición venezolana, incluso en las condiciones más adversas, incluso en los momentos en que sectores de la oposición venezolana asolaban las calles con violencia, con dolor, con asesinatos, incluso en momentos en los que se salieron del cauce constitucional para recurrir a hechos de violencia. Incluso en esos momentos, el presidente Nicolás Maduro ha convocado el diálogo en más de 400 ocasiones. Seguimos abiertos a este proceso de diálogo e insistimos en convocar a todas las fuerzas políticas de Venezuela a este diálogo. Como somos mujer y hombres de palabra, nosotros vamos a cumplir con lo que vinimos. Nosotros vamos a firmar el acuerdo, estamos de acuerdo, porque así lo establecimos ya desde la noche de anoche, con todos los puntos que ya se habían establecido por parte de la mesa de acompañamiento. Este es un documento redactado por el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, junto con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y el canciller Miguel Vargas en su condición de acompañantes. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron todos los puntos de acuerdo en estos meses de discusión y en base al documento que ya habíamos firmado, tanto la delegación de la derecha venezolana como la delegación de la República, el pasado lunes 31 de enero, pues elaboraron el documento que es exactamente igual al del 31 de enero, solamente que se le agregaron los puntos que terminamos acordando en Caracas la noche de anoche. La delegación de Venezuela solamente solicita incorporar 2 puntos y ya lo hemos consignado a la mesa para que sean incorporados en el documento. No vamos a leer los puntos del documento en los que ya tenemos acuerdo porque, bueno, estamos todavía a la espera de lo que el presidente Danilo Medina y la mesa de acompañamiento diga el día de mañana. Los puntos que hemos solicitado que se incorporen son: el gobierno y la oposición ratifican los legítimos derechos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba y resaltan su apego irrestricto al Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento jurídico válido para dirimir esta controversia territorial y alcanzar amistosamente el arreglo práctico y satisfactorio. Las partes rechazan en consecuencia la inexplicable recomendación del secretario general de Naciones Unidas que pretende desviar la aplicación de los medios políticos sucesivos ordenados por el Acuerdo de Ginebra y dejar la resolución de esta controversia a una peligrosa inercia, y dejan la resolución de esta controversia
a una peligrosa inercia, desaprovechando la virtud jurídica y pacífica que ofrece este tratado internacional vigente, en armonía con los postulados de paz a los que se debe las Naciones Unidas. Las partes ratifican su respaldo firme a las acciones que emprenda la República en defensa de sus derechos soberanos sobre el Esequibo. El otro punto que hemos solicitado se incorpore en los elementos de garantías electorales, esos elementos de garantías electorales incluyen fecha de elecciones en la que ya estamos de acuerdo, incluyen registro electoral, auditorías de todo tipo, misión de observación amplia, etcétera, etcétera. Nosotros solicitamos que se incluya una línea que diga, independientemente de cuáles sean los resultados, las partes se comprometen a reconocer estos resultados de los comicios presidenciales del año 2018. Esos son los únicos dos puntos que nosotros estamos solicitando sean incorporados. Lamentamos que una llamada telefónica haya impedido que a esta hora pudiéramos cumplir con lo que la misión a la que vinimos, porque además, ustedes bien lo saben, lo que había dicho la mesa de acompañamiento, y estábamos perfectamente claros que la próxima vez que viniéramos a República Dominicana era para firmar el acuerdo correspondiente. Como nosotros somos mujer y hombres de palabra, nosotros vamos a consignar el acuerdo tal cual como está establecido y se lo vamos a entregar para que sea fidatario del mismo al señor presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, a su canciller Miguel Vargas y al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. En representación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestro presidente Nicolás Maduro, procedo a firmar y a consignar ante la mesa de acompañamiento el acuerdo. Vamos a elecciones presidenciales, vamos a la calle con el pueblo, a buscar los votos como se hace en cualquier democracia sólida, y la democracia venezolana es de las más sólidas, con un sistema electoral de los más transparentes del mundo entero. Que se inscriban las candidatas y los candidatos. Aquí están las garantías electorales correspondientes para que pueda ser la fiesta de ser el pueblo de Venezuela quien hable, no Santos, no Juan Manuel Santos, ni con declaraciones, ni con llamadas telefónicas, ni con subterfugios. No el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, no el señor Mariano Rajoy. Nosotros esperamos que nuestro querido amigo, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, nuestro querido amigo, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y nuestro querido amigo, el canciller Miguel Vargas, pues bien, logren superar el escollo que se ha presentado el día de hoy con el bochornoso hecho que acabamos de señalar. Si así es, tenemos la instrucción precisa del presidente Nicolás Maduro de que si se supera ese correspondiente escollo, nosotros siempre estaremos en la mesa de diálogo trabajando en pro de la paz, de la convivencia, de la tranquilidad pública y del fortalecimiento del espíritu democrático de Venezuela. Nuestra presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, pase a firmar, por favor. De cualquier modo, también queremos señalar que se puede, también queremos señalar que se puede contrastar, porque todo se sabe, la verdad siempre se sabe. Y una de las cosas que me enseñó mi papá es que las cosas buenas que tiene la verdad es que no tiene que haber mucha memoria. Los mentirosos tienen que tener mucha memoria, porque los mentirosos tienen que recordarse de las mentiras que dijeron. Aquí está el acuerdo y lo pueden contrastar con el preacuerdo que fue firmado el pasado día 31 de enero. En el momento correspondiente le mostraremos a todo el pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional cuáles fueron los acuerdos que ya se habían hecho el día 31 de enero y cuáles son los puntos correspondientes a el acuerdo definitivo. Aquí lo estamos consignando, se lo presentaremos a la mesa de acompañamiento y estamos listos a cualquier convocatoria que haga el presidente Danilo Medina si logra superarse este escollo. Muchas gracias. Bien, escuchamos entonces las palabras de Jorge Rodríguez, quien acaba entonces de afirmar que
que el gobierno ha suscrito el documento o el borrador de documento que se estaba negociando y ahora entonces queda en manos de la oposición y la mediación internacional precisamente ofrecer una respuesta y un acuerdo a esta situación planteada en República Dominicana. Mientras esperamos entonces el pronunciamiento de la oposición, vamos entonces al estudio con nuestros compañeros para que continúen entonces reportando la situación que se presenta en esta nueva escena política luego de las declaraciones de la delegación de Venezuela. Volvemos a los estudios. Adelante. Gracias, Bori. Interesante todo esto que está pasando en República Dominicana. Nosotros los invitamos a continuar con nuestra programación. Mario Silva y La Hojilla y los detalles de la Mesa de Diálogo por la Paz por aquí, por Venezolana de Televisión.